porque pues no sé si la logro o no, le entran estas ideas ya fuertes. Tómame una foto. Mínimo saber que hasta aquí llegué. En la fotografía aparece una persona trepada en los hombros de... Si en este momento se te cumpliera un deseo y te dieran la cosa que más quieres en el mundo, ¿qué sería? Y si te costara mucho, si te costara demasiado, si te costara algo también muy importante para ti, ¿lo valdría? Sin pensar le dije que sí. 2 semanas después falleció mi abuelo. Bienvenida, familia nocturna, a este nuevo video de Hablemos de lo que no existe. Hay personas que a raíz de estar escuchando el podcast, yo les he llamado los emisarios nocturnos. Estos emisarios, emisarios vamos a llamarlos, les ha ocurrido que algo, dicen, es como si nos hubiera cambiado nuestra aura o nuestra energía, porque desde que escuchamos el podcast, sin sentido, como nunca nos había pasado, la gente alrededor se acerca y nos cuenta historias. Nosotros no las preguntamos, pero se acercan y nos cuentan historias paranormales. Hay uno en especial que me ha mandado historias de personas que se le acercan y le cuentan algo. Resulta que son personas que conoce desde hace muchos años, pero no sabía que vivían este tipo de situaciones. Pero hay una situación en especial que yo le dije que me investigara. Estábamos un día platicando, de esto te estoy hablando hace más de 2 meses, y echando la platicada acerca de detalles que veía en el podcast, cositas que notaba que se repetían, patrones que él notaba que podía haber un hilo conductor, me mencionó el ruido en las habitaciones, pero me dice, pero fíjate que así como el golpe de ariete es el sonido de canicas que caen. Entonces, dice, así como el golpe de ariete, que en muchos casos tiene una explicación porque es el aire en la tubería, y eso ocurre normalmente en edificios de departamentos, especialmente si son antiguos. Dice, el ruido de los muebles en muchas ocasiones son en departamentos. Y le dije, ¿tú dónde vives? En departamentos desde hace muchísimos años. Ok. ¿En todos los departamentos que has vivido suena? Sí. ¿Nunca has revisado de qué vecino es el que suena? Me dice, canijo, no. Nunca he checado. Dijo que en el edificio actual. Me dice, fíjate que de hecho es un problema en el edificio actual. Todas las noches, en diferentes partes, suena como si diferentes vecinos estuvieran moviendo muebles. Pregunta. Vamos a revisar. Si es algo como el golpe de ariete, que bueno, pues es que viven muchas personas en el complejo habitacional y eso es lo que provoca. Todos los vecinos tenían las quejas. Ni un solo vecino era el que estaba moviendo. Ahora, viene una conclusión obvia. Pues no querían decir porque estaban todos molestos. No. Aquí es donde viene la parte bien difícil. 3 de los departamentos no tienen inquilinos. Están vacíos y sin muebles. Pero los vecinos que están enfrente escuchan los sonidos que vienen de ahí. Cuando empiezan a hacer esta investigación, llegan a hablar con el guardia y el guardia les dice, es que hay varios de sus departamentos asustan. Yo tengo trabajando aquí años y nos han contado muchas cosas los inquilinos, pero pues, obviamente yo no quiero decir. Ahorita como me están preguntando, les va la info. Varios depas de ustedes han pasado cosas. Eso de los ruidos nos pasó inclusive en una temporada que andaban haciendo remodelaciones y todos estaban vacíos. No había un solo inquilino, no había ni un solo mueble y se escuchaba que arrastraban sillones, que arrastraban sillas. Y hay un sonido en especial que dijo esta persona, oye, ya me dejaste pensando porque hay un segundo sonido que yo escucho mucho. ¿Qué? Tacones. Una mujer de tacones. Y dice, y ahorita que estoy pensando, una de mis quejas más grandes en departamentos son que ¿por qué siempre me toca vivir debajo de alguna vecina que utiliza tacones? Me puse a investigar. No tengo vecinas arriba de mi departamento. Me puse a investigar en el departamento anterior. No había vecinas. En el de arriba dice, tal vez he estado viviendo fenómenos paranormales sin darme cuenta. Hay una creencia japonesa acerca de los shinigamis. Los shinigamis son una entidad que es difícil porque la cultura japonesa es muy específica y tiene unas creencias como muy arraigadas, pero con una lógica distinta a la occidental. Entonces, estos shinigamis son unas figuras que son como emisarios, pero también son como anticipan, pero también promueven, pero también ellos son la muerte. Entonces, es un tipo de entidad que sirve para
ser el paso de la persona de este mundo al otro, pero al mismo tiempo ellos son los verdugos en ocasiones o en algunos tipos de leyenda, pero en otras ocasiones ellos son los que llevan las almas de un punto a otro, pero en otras ocasiones son ellos los que provocan las situaciones y en otras ocasiones son que al momento de ver uno significa que ahí va a pasar algo. Existe también la historia de el Mothman, que esta es una historia norteamericana y bueno, entiendo que hay visiones del Mothman en todo el mundo, pero hay una película norteamericana y creo que de hecho es de Richard Gere y hay muchas leyendas en torno a esta entidad que se habla acerca de que cuando aparece esta entidad que es el hombre polilla, llegan a ocurrir accidentes y si se aparece mucho tiempo es que va a ocurrir algo tremendo. Y hay muchas historias de accidentes muy fuertes donde desde antes hay avistamientos de este Mothman que a nivel de función pareciera que fuera algo similar a un Shinigami. Hay cosas, yo siempre le digo a la gente, es que muchas personas para creer en el fenómeno paranormal intentan o piensan que tiene que ocurrir algo así extremo. Y hay una chava me dijo la semana pasada, dice, güey, me acaba de pasar la cosa más aterradora de la vida y me acordé de ti cuando dices que son cosas chiquitas. Vivo solo en mi casa. Hay un pasillo, al fondo del pasillo hay un sillón grandote, hay 3 plazas y casi no lo uso. Es cuando vienen visitas. Hace más de 15 días no viene ninguna visita. En las plazas cada una tiene un cojín. Tienen 15 días los cojines. Venía caminando, me meto a mi cuarto, estoy escuchando tu podcast y me da un chingo de miedo. Se siente rara la casa. Salgo de ahí y los cojines están en medio del pasillo. Fin. Dice, me salí a la chingada de mi casa. Sí, dije, no, esta noche no duermo aquí. Y me fui a dormir con una amiga. Entonces es un detalle, pero es que ese detalle no tiene lógica, no tiene sentido. Y es obvio que algo movió eso, ¿no? ¿Qué? ¿Quién sabe? Esta historia es una historia alucinante. Es un relato, es la vivencia de una persona que al día de hoy ya está muy entrada en años, pero esto le ocurrió cuando era niña y adolescente. Esta chica me dice, narrador, yo tengo una regla desde hace más de 15 años. Mi regla, que no hay manera en la que lo rompa, y dado esto, ya ha habido personas que se molestan conmigo, es que yo, bajo ninguna circunstancia, piso un cementerio. Y le dije, bueno, ok, está muy teatral. ¿Por qué? Me dice, porque he vivido tres situaciones dentro de cementerios que me hacen sentir que estoy en peligro. Que hay algo, simplemente que hay algo ahí, algún tipo de energía, algún tipo de fuerza que le interesa hacer contacto conmigo. Y conforme he ido creciendo, esos contactos se vuelven más aterradores. Ella me cuenta que cuando tenía escasos 10, 11 o 12 años, cuando aún era una niña casi adolescente, fue al cementerio por primera vez justo por el fallecimiento, por el deceso de un familiar que no era tan cercano para ella. Como ocurre muchas veces en los niños a veces no están en estas situaciones tan afectados por la situación porque ni le entienden. Están apenas masticando, más cuando es el primer evento que se vive de esta forma. Aparte también en la generación de ella era una generación bastante ruda, no tan conectada con las emociones. Si es que ella dice que mientras sus papás estaban llorando y los veía con un semblante muy bajo, ella comenzó a caminar por el cementerio. Se sintió como que en un lugar tranquilo, en un lugar seguro. No vio que su papá y su mamá se enojaran y empezó a andar entre las tumbas. Dice que llegó un momento en el que se ensimismó tanto en la caminata, viendo lápidas, viendo flores y diferentes cositas que los familiares dejaban ahí para la última morada de sus familiares que ya habían pasado a otro plano, que se perdió. Y llegó un momento en el que ella no entiende cómo ni exactamente dónde. Llegó una parte del cementerio que había un tipo de callejón un poquito estrecho. Y era como un camino que te llevaba a otro punto de este cementerio. Y ese camino estaba hecho por unas bardas que parecían como de piedra que tenían cemento. Y ella llega a esta zona en la que están estas dos bardas muy cerquita, está muy cerradito el lugar, va caminando y ve cómo al fondo aparece algo que no sabe exactamente si es un niño, un joven u otra cosa,
porque es relativamente brillante, tiene un brillito, un color que emana, pero es negro. Es como si fuera una sombra que al mismo tiempo brillara en esa oscuridad. Y esa oscuridad en la que ella está emanando empieza a hacer que se vuelva cada vez más notoria, pese a que en este callejoncito en el que está no hay tanta luz, se nota que esta cosa está al final. Y ve que esta cosa se queda parada al final, como observándola, y ella se detiene porque no sabe contra qué se está enfrentando ni qué está al final del camino, camina hacia una de las paredes, después camina hacia la otra y ve cómo esta cosa atraviesa la pared. Y después regresa, la vuelve a atravesar y cruza la otra pared y la atraviesa. Y lo ve porque es tan estrecho el camino que logra ver toda la pared completa de ambos lados. Dice ella que después de que atravesó en 2 otras ocasiones, notó que se estaba acercando mucho. Así es que ella, sin dejar de ver al frente, empezó a caminar hacia atrás hasta que llegó otra vez a la zona de las tumbas y corrió como loca con sus papás. Ese primer suceso le dio miedo porque era bastante extraño. Pero digamos que de cierta manera no sintió una amenaza tal cual, solo que sí le dio miedo que algo se estaba acercando con ella. El segundo suceso no tiene que ver con que haya sentido que algo, esa fuerza en el cementerio, la siguiera o la buscara. Le dio miedo porque fue algo muchísimo más tangible, más real. Y hay un detalle en los eventos paranormales. En ocasiones, las personas que los están viviendo ni siquiera están conscientes que están en medio de un evento paranormal. A ella le ocurre, ya estando cerca de sus 17, 18 años, que yendo a otra vez un evento funerario por algún familiar, ahora sí cercano, ella se siente afectada, pero hay algo en el cementerio que le llama la atención. Y es un señor que está ahí a escasos 15 metros de donde ella y su familia está. Y el señor está viendo derecho a una lápida. Y el señor es una persona ya entrada en años, la ropa que lleva no es acorde a la época. No, ella no está pensando exactamente de que, es un fantasma, solo lo ve que está demasiado concentrado y hay algo en ese señor que le llama la atención. Y se le queda viendo detalle de la ropa, el cómo está parado, dónde están sus manos, cuando ve algo que la aturde por completo. Un niño que va caminando por ahí atraviesa al señor. No le pasa a un lado, no le pasa enfrente, lo atraviesa por completo. Entonces, esta chica abre los ojos como platos, no sabe qué decir y ve que ahora una pareja que va pasando justo por ese pasillo atraviesan al señor y este señor no se da cuenta, él sigue enfocado en la tumba. Nota que va a empezar a voltearse cuando ella decide voltearse también y se sale corriendo del cementerio. Y ya empieza a dice, ahora sí vi algo. En la ocasión anterior era una niña, tal vez era o tal vez no, pero en esta ocasión vi algo y ese algo estuvo a punto de voltearme a ver. Pero la ocasión en la que ella decidió que jamás iba a volver a pisar uno fue un día cuando ya adulta acompañó a un exnovio justo al momento del cierre. Él iba a visitar a su mamá, lamentablemente había fallecido cuando él era un niño y él tenía como cierta tradición de ir ciertos días del mes a dejar un pequeño detalle. Tenía todavía un lazo, un vínculo o tal vez, en el caso de él, pudiera ser que tuviera un duelo que aún no resolvía, pero independientemente, él, siendo el día que se había designado, iba y en ocasiones, inclusive, daba cierto dinerito a la persona de la entrada para que lo dejaran pasar. Ya lo ubicaban, ya sabían quién era y sabían que no hacía maldades, así es que en esa ocasión no fue necesario pagar nada, pero llegaron casi al punto del cierre. Y les dijo el señor, pásenle nada más, por favor, no se tarden, porque yo también ya me quiero ir a descansar. Está bueno, dijeron. Avanzan, van caminando hacia la tumba y ella nota algo muy extraño. Ahora sí siente una presencia. Hay una sensación muy extraña en el cementerio. No es el mismo cementerio de las 2 ocasiones anteriores. Este es un cementerio en el que no había estado antes, pero hay una sensación muy rara. Antes, el cementerio de cierta manera era paz, tranquilidad, un poquito de misterio, algo de tristeza, pero era en general paz. Ahora no. Ahora se sentía
como si estuviera en medio de una selva y ojos atentos de algún tipo de fiera le estuviera observando, y se empieza a poner paranoica, porque nunca en su vida se había sentido así. Aparte hay algo muy raro. Todas las tumbas en la zona en la que está son tumbas pequeñas, no hay un mausoleo, no hay ningún tipo de escultura o estructura grande que tape la visibilidad. Puede ver casi hasta la barda del fondo, pero siente que algo le está observando de uno y otro lado. Entonces se detiene, el chico sigue avanzando, el chico está ensimismado, al final tiene un cierto tipo de ritual, así es que no se da cuenta que esta chica se quedó atrás, él va también ensimismado en sus pensamientos. Ella se detiene y empieza como paranoica a voltear a todos lados y ve como desde la barda al fondo del cementerio, casi desde un extremo y del otro, dos mujeres idénticas vestidas de negro comienzan a caminar viéndola directo y van caminando como si fueran una postura de soldado, como directamente hacia la presa. Y ellas, mientras van caminando así, nota algo que es lo que le hace que entre en pánico directo. Es como si no existieran para ellas ninguna de las lápidas ni de las tumbas, las atraviesan. Van en medio de todas. Donde están ya a cerca de unos 25 o 30 metros, ella empieza a gritar como loca. Lo único que se acuerda es que se tiró en el piso y tuvo que llegar este chico y el hombre del panteón para sacarla de ahí. Dice, jamás, bajo ninguna circunstancia, vuelvo a pisar un cementerio. Hay lugares donde ocurren eventos paranormales y en muchas ocasiones se dice que es el pasado el que tiene que ver con el que ocurran este tipo de situaciones. Bueno, hay 3 hogares de suscriptores que son muy peculiares, más bien 2 hogares y un lugar en el que fueron a vacacionar. Astrid me cuenta que descubrió que un lugar para vacacionar muy interesante por las fotografías, cuando llegó, la enteraron de que era un antiguo convento. En ese convento, realmente el lugar era precioso, era algo bellísimo y te daban ganas de estar en esa zona. El problema era la historia del lugar. Astrid fue con su esposo y llevaban a su niño. En ese lugar, cuando se hizo una investigación hace cerca de 2 décadas, se descubrió que en cierta zona de un jardín muy extenso estaba plagado de pequeños bebés que, digamos, no llegaron a ser niños. Desde entonces se dice que en ese lugar pasan cosas, pero no deja de ser simplemente como un cuento que se platican unos a otros y ya. Astrid no sabía absolutamente nada de esto y no son temas que le gusten. Cuando le contaron eso se quería ir del lugar y le dijo a su esposo, Benjamín, ¿para qué estamos aquí? Vámonos. Y él, no, pues no, porque no somos ricos. O sea, aunque hayas escuchado esa historia, ya está pagado el lugar y no nos van a devolver el dinero por eso. Entonces vamos a quedarnos. Duraron solo 2 días en el lugar. En el primero, durante la noche, escucharon llantos de un bebé que estaban justo en el pasillo de afuera y se escuchaba como si anduvieran de ida y de vuelta, como si alguien lo trajera en brazos y escuchaban hasta el ese sonidito que hacen a veces las mamás, las nanas, las abuelas, intentando que se calme el niño. Y cuando se asomaron no vieron a nadie. No les dio miedo. Eso no les dio miedo. Simplemente fue incómodo porque ya era algo tarde cuando sonó y duró un buen rato. El problema fue el día siguiente, cuando Astrid entra al cuarto, su esposo y su niño no estaban ahí. Y entonces al entrar y cerrar la puerta se da cuenta que en el baño está la llave abierta. Entonces dice, qué bruto, qué descuidado. Es una chica responsable, entonces dice, ¿cómo estábamos desperdiciando agua? Se mete al baño, cierra la llave del agua y cuando sale escucha cómo se empieza a volver a abrir lentamente. Le da muchísimo miedo, pero al mismo tiempo no piensa demasiado y nada más se regresa y cierra de golpe, intentando dejar claro como que no te voy a dejar que me asustes. Toma la llave, gira y donde llega al final de ese giro, ¡pum!, se apaga la luz del lugar. Ella le entra un miedo tremendo, no ocupa más para asustarse, se sale del lugar y entonces escucha dentro de su habitación el llanto que escuchó la noche anterior junto con el meseo de la mujer. Salió corriendo de ahí, llegó con su esposo y le dijo, nos largamos ya, no quiero más vacaciones aquí.
Le contó el suceso, se fueron. Pero este no es el único caso ni el único lugar donde han pasado cosas raras. Resulta que hay un chico que se enteró muchos años después de estar viviendo en su casa, que en esa casa donde pasaban sucesos extraños, antes fue una funeraria. Y no le habían dicho. Había quedado así como secreto a voces, como un secretillo ahí de los papás. Pero cuando le dijeron que ahí había sido una funeraria, entonces él les expresó, dice, entonces por eso se escuchaban voces en mi habitación. Y los papás le dijeron, ¿cómo? Dice él que toda su infancia y parte de su adolescencia ocurría un mismo fenómeno, era el mismo. Dos cosas eran las que ocurrían. La primera, una vocecita de un susurro de una niña como si te estuviera contando un secreto. Y estaba en la misma zona de la habitación, cerca del closet. Y dice que si llegabas a intentar interactuar con ella porque él lo hizo, al final era un niño cuando le pasó esto, y le decía, ¿qué me estás diciendo? No te escucho. Solo escuchaba como unos pasitos salían desde el closet, se iban por la puerta y caminaban por el pasillo. No veía nada. Dice él, esa casa estaba llena de sucesos. De repente, en ciertas zonas de la casa, veías como si alguien estuviera respirando enfrente de un espejo y el espejo se empezaba a poner con ese vaho. Dice, aunque no hubiera nadie cerca. Muchas veces personas que vinieron a visitarnos salían corriendo porque decían que alguien se desapareció fuera del baño o que alguien fue y se metió en la cocina cuando ellos estaban preparando algo. Pero hay un lugar en especial que siento que no es el pasado lo que provoca que pasen cosas. Es el giro del lugar. Así como esa casa en el pasado fue una funeraria y eso pudiera estar provocando algo, hay una casa que al día de hoy, a lo que se dedica, les está generando problemas. Ellos tienen un bazar de ropa usada y de objetos antiguos. Y dicen que tienen muy poquito, tienen casi 10 años con el negocio, pero tienen muy poquito. Tienen 6 meses de que todas las noches religiosamente, a las 3 de la mañana, se prende la luz del bazar. Y si estás en el segundo piso, ves sombras adentro del bazar cuando está absolutamente cerrado. De hecho, está cerrado de manera tal en la que hay rejas por ambos extremos del bazar. Necesitas quitar ciertos candados, mover ciertas rejas para entrar. Las rejas siguen puestas, los candados siguen estando ahí y las sombras andan libremente dentro de este local. Fíjate que en este tipo de situaciones en las que una familia o una persona se ve afectada por algo, se tienden a tener diversas vías de cómo afrontarlo. Hay personas que son muy proactivas y como ellos que te preguntan, oigan, ayúdenos un poco, díganos qué hacer. Hay otro tipo de personas que empiezan a cubrirse en el silencio, a veces por pena, a veces por vergüenza, a veces simplemente por no saber cómo abordar las cosas. Y con el tiempo el silencio se va volviendo hermético y se transforma en un tabú. Y hay una familia que tiene un tabú, pero es una familia que tiene ya varios secretos generacionales. El chico que me manda la historia, Gerardo, tiene un abuelo que se llama Genaro. Por circunstancias de la vida, él, Gerardo y Genaro, su abuelo, tuvieron una relación demasiado estrecha durante muchos años, especialmente de sus 7 a sus 15 años. Una relación muy, muy, muy estrecha. Prácticamente él vivía en casa del abuelo y el abuelo se transformó en su héroe. El abuelo le enseñó a hacer muchas cosas. Le enseñó de carpintería, le enseñó un poco de mecánica, le enseñó un poco de electricidad. Era la persona que le enseñaba también qué hacer y qué no hacer en la vida. El abuelo era hosco y no era de muchas palabras, pero era un buen tipo y era un tipo realmente preocupado por el bienestar de su nieto. El Gerardo lo sabía perfectamente bien, lo vivía así. Sabía que el abuelo muchas veces no hablaba con la boca, hablaba con los ojos, que una mirada de él decía más que 100 palabras, y de cierta manera habían entendido cómo entablar este idioma. Esa casa se transformó en su hogar, pero había un lugar al que no podía entrar. Me dice Gerardo, mi abuelo tenía un tabú. Dice, a tal grado que no te puedo explicar exactamente por qué ni qué. Solo me tenía prohibido ir al sótano. Y no importara qué pasara, no me dejaba ir al sótano. Y el sótano, la puerta siempre me la topé abierta,
claro que más de una vez quise entrar, quise ver. Pero si él me veía intentando llegar ahí, se ponía mal, se ponía muy molesto, se enojaba mucho. Llegó un momento en el que hasta me pregunté, oye, ¿realmente pues qué estará guardando ahí para que se ponga así? ¿Será que el abuelo tiene algún tipo de otra vida y que no le conozco? Dice, y pasaron años, porque estuve muchos años ahí por situaciones que vivieron mis papás que después no se pudieron subsanar. Entonces fue mi hogar durante todos esos años. Dice, y hubo ocasiones en las que estuve solo en la casa. Cuando estuve solo en la casa, hubo un tiempo en el que me debatí si entrar o no entrar al sótano, ver qué era lo que estaba ahí. Pero también llega un momento en el que pierde relevancia, porque al final no deja de ser una puerta y tal vez adentro nada más hay recuerdos del abuelo, cosas así. Porque mi abuelo era un tipo muy normal, ya estaba retirado y no era un tipo oscuro, extraño ni nada. Entonces podía ser que fuera una de sus manías. Hubo una temporada especial en la que yo estaba con muchas ganas de tener una bicicleta, un modelo muy específico que le había visto un compañero de la escuela. Y lo quería, pero no había manera de tenerla. No teníamos la economía para poderla pagar. No había forma. Era cara. Al día de hoy tal vez no sería tan caro, pero en ese tiempo y para nuestra economía era prácticamente imposible de tener. Un día que mi abuelo se fue de la casa, escuché algo muy extraño. Escuché como un tipo de ruido blanco y una voz que venía desde el sótano. Y por primera vez, en todo el tiempo que estuve ahí, la luz del sótano estaba prendida y se lograba ver a través de la puerta. Y escuchaba una voz que decía, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Y el ruido blanco. ¿Hay alguien ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Se me hizo muy extraño. Abrí la puerta y me topé con algo que me dejó espantado, maravillado, una mezcla de emociones. Toda una pared tenía un montón de aparatos electrónicos que jamás en mi vida había visto, pero parecía que era algún tipo de transistor radio porque tenía un micrófono. Y tenía abajo como consolas para mover cosas que yo no entendía, nunca había visto. El lugar tenía polvo, el lugar se veía que no lo habían utilizado desde hace mucho, pero estaba prendido. Estaba encendida la luz, estaba encendida esa cosa. Y me doy cuenta que tiene algo que se mueve así cada vez que suena la voz del otro lado. Y dice, ¿hay alguien ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Cuando entré en la habitación, una voz dijo directamente, tú eres Gerardo, ¿verdad? Tú eres Gerardo. Eres el nieto de Genaro. Eres tú, Gerardo. Y dice, y por sorprendido y por falta de experiencia, por no decir idiota, no salí corriendo en ese momento porque no me percaté de algo. Esa cosa no tenía ojos, esa cosa no me podían ver y yo no había hecho ningún ruido. ¿Cómo sabía que era exactamente yo el que estaba ahí? Aparte la voz yo no la reconocía, nunca la había escuchado. ¿Por qué alguien sabe mi nombre, el de mi abuelo? Todas esas preguntas que son obvias no me las hice. Me sorprendí. Dice, no sé si porque fue algo extraño o por lo sorprendente o por qué, pero no pensé. Y solo respondí, sí, ¿quién eres tú? Me dijo, no, eso no importa. ¿Sí te has dado cuenta que tu abuelo es muy aburrido? Antes tu abuelo y yo jugábamos mucho, pero de un tiempo acá no quiere que hable con él y no me deja hablar con nadie. Me dice, hagamos algo antes de que llegue tu abuelo. Te propongo un juego. Y entonces yo le dije otra vez, como un tonto, ¿a qué quieres jugar? Y me dice, solo respóndeme algo. Si en este momento se te cumpliera un deseo y te dieran la cosa que más quieres en el mundo, ¿qué sería? Y le dije sin pensarlo, la bicicleta. Me dijo, la que viste con tu compañero. Y le dije, sí, esa. Y entonces me dijo, ¿y si te costara mucho? Si te costara demasiado, si te costara algo también muy importante para ti, ¿lo valdría? Dice, y es mi secreto que guardo con más pena en la vida. No lo pensé. Yo no sé si de alguna manera me enervó, me obnubiló mis pensamientos, me dejó ofuscado. No sé si fui yo o fue la situación o era un efecto de esa cosa. Sin pensar le dije que sí. 2 semanas después falleció mi abuelo. Dice, y camino al funeral, cuando venía de regreso, me topé en un parque
esa bicicleta dejada ahí, sin ningún dueño ni nadie que la reclamara, justo a mi paso. Y entendí que de alguna manera había algo en ese lugar que yo no entiendo cómo carajos estaba dentro de un aparato electrónico. Lo que sí es que cuando esto se lo conté a mi abuela y a mi papá, nada más me dijeron, son cosas que pasan, es el pasado de tu abuelo. Dice, ¿sí te diste cuenta que la radio estaba desconectada? Dice, en ese lugar mi abuelo ocultó un secreto que a la fecha no tengo idea qué era, pero mi secreto era que le cobró la vida por mí. Definitivamente en el día a día se van viviendo situaciones que en ocasiones, cuando hablamos del tema paranormal, van sumando a terminar en un evento que puede ser sumamente catastrófico. Aarón es orgullosamente sepulturero desde hace más de 20 años. Y él, aunque está en un trabajo cuyo pago no le da para tener una gran vida ni poder ofrecer una gran vida, es una persona sumamente orgullosa de lo que hace. Él de cierta manera y a duras penas y con tiempos bastante llenos de penurias, les ha logrado dar la educación básica a sus hijos y les ha enseñado a esmerarse por tener algo más. Les ha mostrado lo difícil que ha sido para él llegar y tener lo poco que tiene, y les ha mostrado que se pueden abrir caminos hacia un futuro diferente. Pero en el día a día, más allá de querer ser un padre ejemplar, Aarón tiene ciertos fetiches extraños, fetiches que han sumado con el tiempo y no han traído consecuencias buenas. Dentro del trabajo de Aarón, y él lo confiesa con vergüenza, él ha tendido a traerse cosas de las tumbas. No del muerto, no, nunca ha abierto un fétro, nunca ha abierto un ataúd, para nada. No, de la tumba. A veces un listón, a veces una cartita que dejan ahí, en ocasiones una flor. No sé, él lo veía como un tipo de nostalgia, de romance, como una conexión que él tiene también con estos lugares y las personas, una forma en la que, aunque suene extraño, estaba construyendo vida, no muerte. Y Aarón lo tenía guardado todo esto en diferentes partes de su casa. Pequeños recovecos por aquí, por allá, detrás de un blog, de un pedacito que se está cayendo. Y los tenía guardados. Fetiches extraños que se van haciendo con el paso del tiempo, que no tienen tanto sentido, pero que se van haciendo una costumbre. Su hija, que es la menor de los dos, porque su hijo, el mayor, ya es una persona que tiene cerca de 24 o 25 años, su hija es la que le empieza a reportar que están empezando a pasar cosas muy extrañas en la casa. Han empezado a encontrar en el cuarto del hermano mayor, cuando él no está, flores, pero flores típicas del panteón. Y están ahí, han encontrado ramos, han encontrado flores sueltas, y se les hace muy extraño. Ya le preguntó a él de que, oye, ¿por qué estás coleccionando? ¿Por qué tienes esto aquí? En ocasiones la flor de cempasúchil, pero en cantidades muy grandes que no hacen sentido. Y él dijo, yo no metí eso aquí a mi recámara, ¿yo para qué quiero eso? Y empiezan a aparecer estas flores ahí en el cuarto. Un aroma bonito, penetrante en muchas ocasiones, pero no un aroma putrefacto como en muchas historias, no, un aroma bonito. Pero ahí está. A ella le han pasado cosas extrañas en la casa. Cuenta que en varias ocasiones, cuando ha ido al baño, ve dentro del baño, con la puerta cerrada, que desde una esquina del espejo se asoma una mujer y se le queda viendo. Y es algo raro, porque lo natural, lo normal, lo que todos ubicaríamos es sobresaltarse. Esta chica no se sobresalta, simplemente lo ve como algo extraño. Tal vez el hecho de que su papá sea sepulturero le ha dado cierto acercamiento a este tipo de cosas sin haberse dado cuenta. Pero ella le empieza a reportar eso al papá. Ocurre que un día, estando todos en la casa, pasó una situación que a todos los dejó atónitos, por no decir con bastante miedo. Estando en el segundo piso de una casa muy chiquita, estando en ese segundo piso, escucharon cómo en las escaleras sonó alguien que empezó casi a marchar. Venía haciendo los pasos de... Entonces, no había manera en la que
esa situación o ese sonido viniera de otro lado. Venía exactamente de los escalones de la casa. Retumbó todo y era golpe tras golpe. El papá se asusta, sale de su habitación donde estaban todos y se asoma en las escaleras. Sigue escuchando el retumbe, pero no hay nada ahí. Y se queda él viendo con cara de ¿qué está pasando? Baja por las escaleras. Cuando llega exactamente a la mitad, siente que algo le recorre así la espalda, una sensación de frío, una sensación que es como electricidad, y donde llega al final, ahora el retumbe va hacia él. En otras ocasiones les ha tocado estar todos juntos cuando en el cuarto del hermano compró un pequeño aparato para hacer ejercicio, y es unas pesas y un tipo de cuerdas, se pudiera decir, cuerdas metálicas o cables que hacen que al momento de estirar el cable levanta cierta cantidad de pesas, y se escucha donde las pesas llegan hasta arriba de golpe y azotan contra el piso. No han logrado verlo, no han visto el movimiento, pero el sonido es clarísimo y a todos les ha tocado ser testigos. Pero hay algo, especialmente hay algo, que a ellos ya les quita la calma. Y Aarón me dice, y yo estoy seguro que soy el culpable. En la parte de abajo de la casa, antes de entrar y con la familia adentro, él ha logrado ver sombras al lado de sus seres queridos, sombras de diferentes tamaños. Ha llegado a ver niñas, ha llegado a ver hombres, ha llegado a ver muchachos, y están ahí las sombras claras, acompañando a la familia. Él cree, su creencia el día de hoy es que al haberse traído objetos relacionados con ellos, de cierta manera transformó su hogar en un santuario en el que les dio permiso para que permanecieran. Las situaciones familiares en hogares en los que han ocurrido eventos paranormales a veces terminan bien porque unen a la familia, y a veces terminan muy mal porque las terminan separando. Depende mucho de la naturaleza del fenómeno. Zulema y Andrea son un caso muy delicado de este tipo de eventos, de los que terminan mal. Zulema tiene 15 años, Andrea tiene 7. Zulema está en una etapa de la vida donde se está encontrando con ella misma y está empezando a desarrollar su propia personalidad y se quiere distinguir del resto. Y Andrea quiere ser la sombra de Zulema. Quiere estar ahí con todo, con ella, quiere compartir todo. Entonces, Zulema es de pocas pulgas y está fastidiada, tiende a rechazarla mucho, no tiene tan buena relación, pero en el fondo sí la quiere y en el fondo le pone atención. Y en el fondo Zulema conoce muy bien a Andrea y sabe que cuando se roba tantita comida del refrigerador tiene una risita muy particular, y sabe también cuál es exactamente el postre que más le gusta, qué tipo de música escucha, qué niño de su escuela le gusta, pero se hace como una refunfuñona y hace como si no le interesara. Parte de esta etapa que está viviendo, Zulema la lleva a quererse mostrar así ruda, agresiva, áspera, lejana. Pero ocurre que por circunstancias, no sé si laborales de la vida o algo, se cambiaron de casa. Y ella dice que justo cuando ella tenía 15, ya Andreita tenía 7, llegaron a una casa que desde el momento en el que ella cruzó adentro no le gustó. No le gustó nada. Había una sensación rara en la casa. La sensación era como si fuera más fría de lo habitual. Si te quedabas mucho tiempo ahí, te sentías sin energía, te sentías sin fuerza. La casa era grande, era bonita, pero era como no importara qué tantos focos pusieras, ni qué tantas ventanas abrieras, la casa era oscura, muy oscura. Y aunque era bonita, si te quedabas lo suficiente ahí, te ponías triste. Era como si te robara algo, era algo muy raro. Y ella dice, la sentía fría, la sentía húmeda, no me gustaba estar ahí, me sentía desconsolada, me deprimía, no me daban ganas de hacer nada. Entonces, pues mira, yo estaba haciendo nuevos amigos y comencé a buscar todas las excusas para no estar en esa casa. Me iba muy temprano, regresaba muy tarde, y así me la viví casi desde la primera semana que nos cambiamos, bajo la excusa de que tenía tareas. Tenía tareas muy difíciles que me estaban pidiendo ahora en la preparatoria, y entonces le decía a mi mamá las excusas de que me tengo que quedar con tal o cual amiga, y me quedaba ya la noche. La realidad es que no quería estar en esa casa.
Me daba mala sensación y aparte Andreita me fastidiaba mucho y desde que se cambió, si antes quería atención, ahora quería el doble y para mí era espantoso. Y dice, y al día de hoy no puedo culpar a la Zulema del pasado de esas decisiones, era un adolescente, pero no fueron buenas, porque dejé a mi hermana sola a expensas de las cosas que había en esa casa, aunque yo no lo sabía. Cuando iba a la casa, normalmente que eran los fines de semana, cuando pasaba mucho tiempo ahí, empecé a notar cosas raras en mi hermana. Mi hermana se comportaba un poquito raro. Antes era una niña fastidiosa, pero por lo alegre, todo el tiempo riéndose, todo el tiempo sonriendo. Me daba coraje nada más de verla. Ahora tenía como un halo de oscuridad alrededor de ella, como no es tristeza, es como si algo en ella no estuviera bien, como malicia, cosa extraña porque esta era una niña muy sonsa, muy sosa, toda aburrida, siempre toda dulce, y ahora no, tenía unos ojos con malicia, empezaba a hacer de repente travesuras y cosas que eran un poquito peligrosas. Le gustaba jugarme bromas de repente cuando me quedaba los fines de semana, pero eran bromas muy extrañas. Salía del baño y ella me estaba esperando justo al lado de la puerta con un cuchillo en la mano. Me asustaba, solo la pura imagen hacía que me diera mucho repelús y le decía, ¿qué vas a hacer? Y se empezaba a reír ella con una risita que no era la que me fastidiaba. Esta nueva risita que tenía me ponía la piel de gallina. Yo no entendía qué estaba pasando. Así es que decidí que a un refunfuñón y molesta le iba a echar un ojo porque no notaba que mis papás se dieran cuenta. Mis papás estaban pasando una pésima etapa y de llevarse muy bien y de que todo fuera precioso, ahora se estaban llevando muy mal y prácticamente ni se hablaban. Si se dirigían la palabra solo era para discutir, así es que yo prefería que pues no tener tanta relación con ellos y que ellos de preferencia estuvieran cada quien en lo suyo porque juntos todo explotaba en esa casa. Empecé a poner atención a mi hermana y me empecé a dar cuenta de cosas muy raras. Mi hermana hablaba con algo en su habitación, pero no hablaba normal. No hablaba como cuando un niño tiene un amigo imaginario y está jugando y... No, era como si algo le recomendara cosas que ella estuviera aprendiendo. Y decía cosas como, entonces si hago eso, mi mamá se va a enojar. Eso no sabía. ¿Y qué puedo hacer para que papá se moleste? Eso no sabía. Oh, pero no puedo hacer eso, estoy muy pequeñita. Sí es cierto, con eso lo puedo alcanzar, sí es cierto. Y si era como si su mente girara en puras cuestiones malévolas, cómo molestar, cómo fastidiar, cómo hacer que las personas se pusieran como muy tensas. A mí me tocó estar presente en un suceso muy extraño que vivimos cuando mi hermanita estaba en la escuela. Ella tenía ya varios años de que había un grupito de niñas que le estaban bulleando y la molestaban mucho. Pero ella la verdad es que medio le importaba, medio no le importaba porque con su alegría y con su ñoñez de alguna manera salía adelante. Algunas veces le hicieron llorar y mi mamá metió cartas en el asunto, pero digamos que no era el tema, solo sabía que estaba pasando. A mí me tocó estar el día en el que a la salida estaban alrededor de ella estas niñas y estaban llorando. Y Andreita les estaba diciendo cosas y nada más las niñas se rompieron en llanto, se quedaron ahí y después se me quedó viendo mi hermana y me dijo, y otra vez tú, vámonos ya. Dice, pero con una mirada de desprecio que yo no entendía de dónde venía. Cuando íbamos en el carro, en el vehículo rumbo a la casa, le pregunté por qué estaban llorando esas niñas y me dijo, pues porque sus papás son infieles, se meten los unos con los otros y se los dije. Y le dije, ¿cómo sabes tú eso? No te voy a decir, no quieren hablar contigo. Y me empecé a dar cuenta que había cosas en la casa que le daban información a mi hermana. Mi hermana estaba cambiando mucho y mi hermana estaba transformándose en una persona sumamente malévola. Un día le pregunté directamente, oye, ¿tienes amigos aquí en la casa? Y me dice, no puedo decir que son amigos, me gusta más bien llamarlos como mis hermanitos y mis hermanitas, porque tú no, tú a ti ya no te quiero, a ti ya no. Dice, eso que me dijo a mí me dolió mucho, pero al final es una niña
Y estaba más preocupada que dolida. Hablé con mamá, le dije lo que estaba pasando, me dijo que son ideas. Así es que me moví juntando un poquito de dinero para, bajo la excusa de traer a la mamá de una amiga, contraté a una medium que había visto que se anunciaba en periódicos que podía ver cosas. Y le dije que la mamá de mi amiga quería hablar con ella porque habían visto comportamientos raros en mi hermana y que le iba a dar unos consejos de mamá a mamá. Entonces mi mamá, en buena onda, como no conocía a nadie de la generación de mi hermanita, nadie de manera cercana, dijo, está bien, dile que venga. Yo le dije a la medium cómo estaba el asunto, le di el dinero antes de que entrara en la casa, cruzó el umbral, se me quedó viendo y le dijo, habla a tu mamá, no voy a dar otro paso dentro de este lugar. Mi mamá bajó, le dijo, pasa, pasa, y le dijo, no, voy a ser clara contigo. Yo no soy la mamá de ninguna compañera de Andrea. En esta casa hay demonios y están con tu hija. Si no la sacas de aquí, tu hija tal vez no va a salir de aquí bien. Se dio media vuelta y se fue. Mi mamá se me quedó viendo y me dio la regañada de mi vida. Dice, después de eso, mis papás se separaron. Mi hermana se quedó en esa casa con mamá. Yo no podía estar ahí. Y sí, mi hermana se transformó en una persona muy malévola. Con los años supe que practicaba la brujería y que se estaba moviendo en círculos muy peligrosos. Cuando cumplió más o menos 15, 16, me dejó de hablar y ya pasaron muchos años. Nunca me ha vuelto a dirigir la palabra. Yo siento que mi hermana se murió en esa casa. La mataron y nada más no se dieron cuenta. Un sacerdote, el católico en los años como 70s u 80s, es el padre González de Quevedo. Ese sacerdote es un sacerdote español que termina viviendo en Brasil la mayor parte de su vida, es jesuita. Y eso es algo que muy pocas personas saben, pero realmente cuando hablan a veces de la Iglesia Católica creen que es una iglesia, y la realidad es que a nivel interno no es así. A nivel interno hay un montón de creencias pares y dispares y creen en cosas sumamente distintas. Hubo una línea muy fuerte de algo que se llamó como el ateísmo teológico, y había una línea poderosísima de sacerdotes que no creían en nada espiritual, absolutamente nada. Creían que Dios es la representación de algo, el diablo es la representación de algo, y como seres espirituales no existían. El padre González de Quevedo es de esta línea. Él sí cree que existe Dios. O sea, él dice, sí existe Dios, pero hasta cuando lo dice, apesta porque está aferrado al dogma, pero en todo lo que ha él ido encontrando en su idiosincrasia, pareciese que no. Él decía que gran parte de los fenómenos paranormales no eran debidos a ningún demonio, fantasma, bruja o hechizo. Bueno, tal vez brujería sí, por esto. Él hablaba que en la naturaleza humana hay una fuerza que no se conoce y no se entiende al día de hoy, que en muchos grupos ingleses le llamaban telergia, y que se hablaba como de un tipo de fuerza que logra mover cosas a distancia, que permite ver cosas, y que de ahí se generan muchos fenómenos, proyectar imágenes, que empiezan a tener sueños, imágenes colectivas, en fin, un sinfín de cosas. Este tipo no era cualquier cosa, o sea, no era un pelado que un día se levantó con una idea. Este cuate tiene la biblioteca más grande que ha existido hasta el día de hoy en temáticas de lo paranormal. Y él iba tan contracultura y él se tomaba tan en serio esto que logró hacer que durante una temporada larga el Vaticano pusiera forzoso el estudio de la parapsicología para ordenarte sacerdote. Si no, no te ordenabas. ¿Qué ocurrió? Le dieron cuello. Lo hundieron lo más que pudieron y terminó conduciendo un camión para una escuela hasta que ya era muy, muy anciano. Ya no querían que hablara, ya no quería que dijera nada. Ahora, ¿por qué era verdad lo que decía o por qué era mentira, lo querían ocultar? No. La realidad es que era un choque político y hay que entenderlo. Hay fines, hay beneficios. Entonces, más que por ocultar, es porque iba muy en contra de creencias establecidas y era muy escandaloso lo que hablaba. Pero él se mantuvo en esa postura y es muy interesante porque hay fenómenos que desde la perspectiva que él planteaba, sí se entienden muy cañón así. Y decía algo bien loco. A mí me vuela la cabeza eso que él mencionaba. Que a veces hay que entenderlo como estas enfermedades que tenemos autoinmunes. Como no lo controlamos y no lo sabemos manejar, a veces por estrés, circunstancias muy difíciles que estamos viviendo, cambios hormonales,
nos ataca a nosotros mismos. Y él decía que muchos fenómenos de casas embrujadas se focalizan en una persona, pero que cuando esa persona la toma, si le cambia sus circunstancias, las cosas dejan de pasar. Y que creen que es el entorno y es la casa. Y dice, es la persona. Es la persona que tiene triggers en ese lugar, te los llevas al otro lugar y ya no pasan. ¿Por qué? Porque son triggers psicológicos mentales que desatan eso que él no controla. Pero en fin, quedó como una teoría, una hipótesis, un planteamiento, pero que esto está súper interesante. Tengo un amigo que él hace excursiones. Es un tipo que se ha enfrentado a situaciones en las que su vida está 100% en riesgo. No es lo que le llama, él poner su vida en riesgo no es, pero el tipo de deporte que hace es parte de lo que amerita. Ya es alguien que no se puede decir que es un experto, pero está muy cerca de serlo. Él conoce a personas que es así, puedes decir que son unos expertos y a nivel internacional. Hay algo dentro de estas personas, dentro de estos perfiles, y es que muchos de ellos, el miedo no es algo que los repele, es algo que los atrae, es una energía que han aprendido a utilizar diferente. Normalmente entre montañistas, campistas, pueden costar historias de terror, pero la mayoría no se las toman en serio porque lo que se enfrentan es tal que se les hace chiquito lo demás. He escuchado anécdotas de personas que dicen, he estado así viendo hacia el fondo de un volcán donde ves el magma y estás a medio segundo o a cualquier cosa que ocurre ahí que pierdas todo. Entonces dicen estas personas, me cuentas una historia y no se parece a nada a lo que vives allá en cuestión del riesgo. Mi amigo le dije, pregúntales si les ha ocurrido algo que verdaderamente les haya dado miedo de la cuestión paranormal. Y me dice, mira, te voy a ser honesto, no creo que consiga una sola historia. Y regresa y me dice, estoy impactado. Sí hay historias de eso. Y sí hay historias que les han dado miedo. Dice, ya personas que para mí son el top de personas que no hay nada que los asuste en el mundo. Tan simple como hay unas montañas en las que van y necesitas saber signos climáticos. Dicen, cuando empiezas a ver que hay piloerección, tienes segundos para salvarte de una caída de un rayo. Entonces son cosas a las que nadie está impuesto, ¿no? Bueno, este tipo es un cuate que le ha tocado de todo en las montañas. Es al que todos acuden, al que los expertos acuden para que los oriente. Es el experto de expertos. Tiene 30 años dedicándose a eso. Es un cuate que sube y baja la montaña 4 o 5 veces al día, cuando una persona que tiene muchos años a lo mucho lo aspira a hacer una vez. Bueno, él contó una historia que aquí alguna vez platiqué que es tremenda. Dice él que en una sola ocasión le ocurrió que había un tipo que lo había contratado y le dijo, oye, yo estoy empezando este show, tengo una buena cantidad de lana, te quiero con exclusividad para mí, nada más. Lo que duremos en llegar a la cima, me vale, te lo voy a pagar, pero no quiero que haya más personas en el grupo, nada más tú y yo. Y sí, no tengo problema. Empiezan a ir para allá y conforme van avanzando le dicen, oye, nada más hay una cuestión. Yo indico y tú acatas. No, eso no es negociable. ¿Por qué? Porque aquí, a partir de este punto, tu vida está en riesgo casi cada paso que des. Si yo indico y tú acatas y estás de acuerdo, va. Si me contradices en ese momento, me vas a pagar y me vas a pagar completo, pero nos regresamos. No es negociable. Entonces, a tu decisión. El tipo le dice, no tengo problema, vamos. Dice que conforme empiezan a avanzar, el tipo, el guía, el experto, ve que el otro no trae condición, el que contrató. Bueno, pero él dice, lo voy a empujar. O sea, hasta donde llegue, él también sabiendo que la bajada es bien importante traer cierto nivel. Lo va empujando, lo va empujando, lo va empujando, hasta que ya lo ve cansado y le dice, ¿sabes qué? Cortemos. Y el otro le dice, no, vamos. Dice, sí te queda aguante, güey. O sea, yo te estoy viendo, sí te queda aguante. Pero tú no estás considerando el regreso. Si te regresas más quemado de lo ahorita, no bajas. Y por situaciones climáticas no nos conviene quedarnos aquí. Déjalo por tu vida. Vamos a regresarnos y vuélveme a contratar, güey, y te llevo. Pero sí necesitas más condición. Este cuate, güey, a regañadientes y la madre le dice, yo te dije, güey, acatas. Te lo estoy diciendo, nos tenemos que volver. No, pues está bueno, está bien. Comprende, no hace berrinches ni nada, pues ya también entiende, entra en razón este tipo. Comienza a caminar y a los 2 kilómetros en bajada, en una zona que no es pesada, empieza a ver que el tipo empieza a irse lento, pero muy, muy lento. Oye, y empieza a caminar de una manera rara, jorobado, y va caminando y él le dice, espérame, me siento muy, muy pesado,
y le da miedo que le esté dando el mentado mal de montaña, que es cuando la altura te pega tan fuerte que te hace disvariar y te genera muchos problemas como físicos. Comienza a ver que no son síntomas típicos del mal de montaña, no está actuando como un mal de montaña. Y dice, ¿qué te pasa? Me siento muy pesado, no puedo ya con la mochila. Dame la mochila, se la quita. No puede avanzar, y cada paso que da es paso pesado. Entonces llega un momento en el que este tipo ya le da miedo y empieza a pensar, oye, ¿de qué manera hacemos aquí un refugio rápido improvisado? Porque no vamos a llegar abajo. O sea, no puede ni caminar. Y no venía así de quemado, ¿qué pasa? Y el otro cuate extrañamente se pone a llorar, se pone bien triste. Y le dice, ¿sabes qué? Porque pues no sé si la logro o no. Le entran estas ideas ya fuertes. Tómame una foto. Mínimo saber que hasta aquí llegué. Ay, güey, se le hace bien duro, pero dice, bueno, pues su proceso y en lo que pienso va. Le toma la fotografía y dice, esta fotografía no me la han podido mandar, pero mi amigo me dice, este cuate no miente. En la fotografía aparece una persona trepada en los hombros de él. Y dice él que conforme ha avanzado lo platicó y que había más montañistas que hablaban que los cuerpos que se quedaron en la montaña, varios de esos espíritus quieren regresar. Entonces, cuando logran con quién conectar, esta chica me cuenta que al día de hoy ya tiene cerca de 45 años, pero le ocurrió algo en lo que la llevó a ella a creer que las cuestiones como paranormales y la brujería son algo que son reales. Cuando ella tiene cerca de 10 años, vive con sus papás. Sus abuelos son dos personas que ella no entiende exactamente, porque no es una persona como tan metida en estos temas. Dice, no te sé decir exactamente qué es lo que ellos tienen. Lo que sé es que les rezan a las personas y las personas se sanan. No todas, algunas. Entonces, hay muchas personas que los buscan. Sin embargo, en la colonia en la que vivíamos, mis abuelos vivían lejos de ahí. Pero en la colonia había una curandera. Pero esta curandera, mi mamá nos decía, no vayan con ella, no hablen con ella porque no es buena. Mi mamá nos contaba que la señora hacía trabajos de magia negra y magia blanca. Y mi mamá nos decía, la magia blanca no existe. Esta señora está engañando a las personas y no es una buena persona. Lo que a ella le ocurre es que van pasando días, semanas, años. En algún momento en esta infancia se acerca esta mujer, la curandera. La ve a ella jugando afuera de su casa y le entrega una muñeca muy bonita que del centro era de tela y tenía como brazos, cabeza y pies de porcelana. Dice ella que cuando la vio fue como amor a primera vista, le encantó la muñequita, la agarró, la abrazó y como sabía que sus papás se iban a enojar con ella por andar recibiendo regalos y más de esta mujer, dijo, lo voy a esconder. Entonces se metió en la casa, se puso a jugar con ella, cada vez que venía la mamá, la metía en un cajón. Y un día le dice a la muñequita, oye, yo te quiero mucho, pero mis papás no quieren que estés en la casa. Entonces te voy a tener que ir a entregar con ellos y a ver qué pasa. Sí. Dice ella que después de eso se metió al baño. Cuando salió la muñeca ya no estaba. Después de eso comenzó a tener pesadillas. En las pesadillas ella estaba en la cama, estaba amarrada y por la puerta llegaban un montón de serpientes y escorpiones. Se le subían, le empezaban a picar y dice que el dolor era tan atroz que le hacían gritar y llorar en sus sueños. Cuando se levantaba con asco, se levantaba sintiéndose mal y empezó a enfermarse. La mamá empezó a preocuparse mucho porque nota que en las mañanas esta niña tiene alta temperatura, se ve cada vez más demacrada y es una niña, los niños no deberían de tener eso y nunca había presentado ningún tipo de problemática de salud. Bueno, pues se la llevan con doctores. Pues su niña está bien, si tiene temperatura ya le dimos medicamento, pero no mejora, qué extraño. Va con otro doctor lo mismo y dice, vamos con tus abuelos. Cuando le llevan con los abuelos empiezan a rezar y dicen, es un trabajo de brujería. Y le dicen a la niña, te entregaron algo, lo sabemos, ¿qué te dieron? Y dice la niña, a mí me sorprendió mucho porque yo no le había dicho a nadie, yo lo escondí. Y dice, pues me dio mucho sentimiento, empecé a llorar y le dije que sí, que la señora me había traído una muñeca muy bonita y que el día que se le iba a entregar a mi mamá, que ya había pasado como una semana, la muñeca desapareció. Entonces los abuelos dijeron, esa muñeca está en la casa, necesita estar en la casa para estar haciéndote el daño como te lo está haciendo, búsquenla. Les dieron unas oraciones, les dijeron qué hacer, entonces mamá e hija estaban por la casa haciendo sus oraciones con un incienso, iban rezando. Y dicen, y esta es la parte que está muy tétrica, hay un cuarto
en el que tienen como los blancos. Los blancos, toallas y cositas relacionadas con el baño y aseo y cosas así. Bueno, en la zona más alejada, en el cajón más recóndito, atrás de todo, está la muñeca como si lo hubieran puesto ahí acomodadita sentada. Nadie en esa casa, o sea, nada más viven la señora y la niña. Nadie había tocado la muñeca y nadie la había puesto ahí. Entonces se asustaron mucho, entendieron que había algo fuerte y los abuelos le habían dicho, cuando la veas, no la agarres con las manos. Buscaron una bolsa y al momento de agarrarla se les cae y se parte la muñeca. Y aunque estaba hecha como de un saquito, se abrió y del centro salió como un tipo de tierra. Dice, pero el aroma que tenía esa tierra era un aroma asqueroso, como si fuera agua putrefacta, era un olor horrible. Entonces empezamos a rociar agua, empezamos a limpiar toda la casa y la muñeca así toda destrozada, porque se terminó rompiendo y más cuando la fuimos sacando, quedó sucia, rota, etcétera. La dejamos afuera de la entradita de la casa, no la queríamos ni tocar y no sabíamos qué hacer. Nos metimos, empezamos a rezar, cuando salimos en la noche ya no estaba. Le pedimos a Dios que por favor hubiera llegado a la basura, alguna alcantarilla, que nadie la tocara, pero la semana siguiente la vimos intacta, toda completita en las manos de una compañerita mía de la escuela. Y sí, y no era un tipo de muñeca que vendieran en juguetería, era algo como hecho. Bueno, la niña se enferma, se está muriendo la niña, esta chica del colegio, y ahí es donde se acerca la mamá con los papás, le explica lo que pasó con ellos, le recomendó que fueran con los abuelos, no le cobraron nada, y bueno, ya le dicen otra vez, haga estas cosas, y la niña se mejora al instante, igual que como pasó con sus nietas. Al final, ella les dijo, esta señora las está trabajando por esta situación, ¿quieres que hagamos algo? Y esto es lo que a mí me da la sensación de que estas personas no eran propiamente rezos los que hacían, pero ellos le dijeron, no, nada más que ya no nos pase nada y con eso estamos tranquilos. Entonces sí, la brujería, hay personas que la han vivido de cerca y ocurren cosas extrañas. Es que hasta en los mejores hogares, o sea, hay cosas que pasan en familia y pareciera a veces que no tienen sentido. En estas vueltas que yo tengo con amistades de muchos años, que situaciones por el podcast en momentos ya no me resulta a veces posible, pero intenté en los últimos 2 meses reunirme con amistades que ya tenía buen tiempo sin ver. Y hubo una amistad que me dijo, oye, déjame hablarte algo, que esto es algo que yo me lo mantuve guardado muchos años, pero pues ya que tienes tu canal, te lo quiero contar. Le dije, a ver. Dice, mira, tú sabes, y dice, y esta postura de aquí, o sea, después de que te cuente esto, no la voy a cambiar. Yo no creo en nada de eso y nada de eso existe. Después de que te cuente esto, me mantengo en esa postura. Lo que te voy a contar es la excepción a la regla. En la casa vivimos mi esposa, tu servidor, y nuestros hijos. Dice, y nosotros nos llevamos muy bien. Nos llevamos muy bien entre nosotros, con nuestros vecinos, con nuestras familias y todo. Es parte de nuestra política. Llevarnos bien con las personas. Entonces, esta persona es una persona a todo dar. Y se nota que esa política se esmera en hacerla. Bueno, él dice, sucedió algo muy extraño cuando aquí teníamos como 3 años en esta casa. Dices algo que en serio, te va a sonar muy tonto, pero a nosotros nos dejó mal. Le dije, ¿qué pasó? Dice, nos llevamos muy bien. Hacíamos aquí reuniones cada cierto tiempo con familiares y con amigos. Dice, ¿tú te acuerdas de aquel tiempo? Me dio algunos datos y le dije, sí, por supuesto. Y si te acuerdas después que de cierto tiempo ya no hicimos reuniones. Y yo, carajo, no me había puesto a pensarlo, es cierto. Es por lo que te voy a contar. Un día, mis niños empiezan a hablar mucho acerca de changongo. ¿Y qué es eso de changongo? Y que changongo aquí, que es changongo acá, y vamos a jugar con changongo. Entonces, yo primero, como estaba metido en cuestiones de mi trabajo, tiempo de home office, dice, no les presté atención más que lo decían, juego de niños. Oye, pero lo repetían y fueron pasando 2, 3, 4 días y todos hablaban de changongo y que bien divertido y que muy padre. Hasta que en una comida, como que me acordé y le dije a mi esposa, oye, ¿qué es eso de changongo? Y ella, pues el monito que le regalaste. Yo no le regalé ningún monito, ¿cuál? Y entonces ella va y le dice, mira, ese con el que están jugando. Y le muestra, y es un changuito, por eso le decían changongo, y es como un tipo orangután que está así, pero los ojos los tiene rojos, se ven bien feos. Y él dice, oye, no, ¿cómo les iba a dar eso? Los ojos se le ven horribles. Y él decía que tenía como una colita, hecha así como si fuera enredada,
y que esa colita le daban vueltas y después el orangután movía las manos. Y hacía como un tipo de risa, pero que sonaba una risa como malévola. Bueno, lo vio y le dice, a ver, yo no les di eso, se los diste tú. Y dice, no hombre, no estés jugando, pues lo traen desde hace 2 días, pues tú se los regalaste. No se los di yo. O sea, yo en la vida había visto esa cosa. Es más, ¿dónde está el empaque? Pues lo buscan, la basura todavía no había pasado, revisan los botes, no hay nada. Oye, ¿de dónde sacó eso? Les preguntan a los niños y les dicen, no, Changongo vino solo. Y ellos, ¿cómo que vino solo? Sí, papá, un día estaba aquí con nuestros juguetes. Y es el más divertido. ¿Y por qué es el más divertido? Ah, porque cuando nos vamos a dormir y nos los llevamos al cuarto, nos empieza a platicar. Nos cuenta historias, platica con nosotros. Y el papá dice, no, este pedo ya no me gusta. Dice, mira, yo no creo en nada de esto, tú me conoces. Pero a partir de ese día yo les dije, ¿saben qué? Esa mugre yo ya no la quiero aquí. Entonces les compré un videojuego. Les puse su nuevo videojuego, los distraje muy bien. No, hombre, agarré al mono y me lo llevé al cuarto para que se fueran distrayendo y se les fuera olvidando poco a poco. Si lo buscaban en esos días, que se lo encontraran y poco a poco lo iba a ir alejando. Bueno, toda la noche el maldito chango en mi habitación movía los brazos cada cierto tiempo y empezaba a reírse solo. Y movía los brazos cada cierto tiempo y se reía solo. Pero esa cosa era de cuerda, nadie le estaba dando cuerda. No, al día siguiente fui y lo revisé a ver si era de baterías, nada. Y en todo el día, nada. En la noche me lo piden los niños. Oye, changongo, changongo. Y les digo, no, mañana lo buscamos, no sé dónde lo dejé. Mañana se los entrego. Toda la noche el maldito orangután otra vez, moviendo los brazos y su risa. Hasta que llegó un momento en el que ya, dice, como si esa cosa realmente estuviera viva. Dije, bueno, ya cállate, cabrón. O sea, no me importa que seas, te voy a tirar a la basura. Dice, y ahora sin mover los brazos empezó a reír. Y siguió riendo y riendo y riendo. No, lo agarré. Dice, en ese rato lo agarré, me salí de la casa y lo aventé al bote de basura. En la mañana estaba en la mesa del comedor. Dice, esa madre me pasó. Dejamos de invitar personas a la casa porque supusimos que alguien vino y nos metió esa mugre aquí. La cosa esa la tiramos. Y después de eso coincidió en que mis niños querían pasar mucho tiempo en casa de mi suegro y se la vivieron allá como por 3 meses. Yo no quería que estuvieran en contacto con esa mugre. Tuvimos que hablar un padre, vinieron aquí a la casa, nos hizo bendiciones. Después de eso tiramos esa cosa y ya no la volví a ver. Dice, ya te terminé de contar la historia, para mí estas cosas no existen. Quiero contarte una historia que se me hizo muy ilustrativa de situaciones que pasan tanto a los creadores de contenido como a la gente que les gusta estos podcasts. Esta historia me la mandó una chica de Costa Rica. Y me dice, acabo de vivir la experiencia más aterradora de mi vida, simple y sencillamente por querer pasarme de lista. Le dije, a ver, cuéntame qué pasó. Dice, mira, yo consumo terror y consumo todo lo paranormal. Conozco un sinfín de podcasts en español y en inglés. Me encantan. Llegó un momento en el que sentí que había escuchado tanto de tantos temas tan oscuros que ya era una experta. Así es que decidí autonombrarme, para mí, no para los demás, como una cazafantasmas. Y yo decía, no, muchas de estas cosas son percepción de las personas. Estas cosas no pasan, es rarísimo que pase. Coincide que una amiga, justo mi amiga acaba de comprar una casa, es la primera amiga de todos que tiene el poder adquisitivo para hacerlo. Entonces ella estaba muy feliz. Ya pasaron 2 meses desde entonces y en esos 2 meses nos dice, chingado, la casa tiene algo. Y nos empieza a contar que hay cosas en la casa. Cosas no tan fuertes, pero lo suficiente como para que ella esté bastante infeliz. Se escuchan unos pasos que vienen de una cocina a un baño. En el baño se escucha donde les tiran. Ella al principio tenía mucho miedo, creía que alguien se había metido a la casa. Empieza a hablar en voz alta para ver si era su hermano o sus papás. Se da cuenta que no hay nadie, pero tampoco nadie sale del baño. Y al abrir el baño, pues no hay ninguna persona. Termina comprando cámaras, las monta. No, o sea, se escucha que la puerta se abre y se cierra y en las cámaras no se ve nada. Y dice, aquí hay algo, o sea, algo está sucediendo. Bueno, los sonidos siguen aumentando, de repente hay conversaciones en la sala, en ocasiones hay una risita en un cuarto que está la puerta cerrada, y lo que ya le empezó a dar mucho miedo a ella es que si cierra las puertas dentro de la casa, en la mañana amanecen todas abiertas. Si las deja abiertas, amanecen todas cerradas. Y ella dice, me da mucho miedo porque yo ya no me siento cómoda ni a gusto. Es como si hubiera invitados ahí que yo no traje y aparte de eso, pues no sé si son buenos o malos. Y esta chica le dijo, yo te voy a ayudar. Dame chance de ir a tu casa. Yo te apuesto que lo saco.
órale va. Dice, ¿y qué quieres que haga? Déjame el fin de semana. Déjame el fin de semana ahí, vete, yo me encargo. Y esta chica trajo un plan. Dice, yo había escuchado que a los espíritus y a los fantasmas, si llegas a estar en contacto, pues ya ponte agresiva y córrelos de ahí y diles que es tu casa y fin. Bueno, pues yo me fui con ese plan. Y aparte, por lo que me contó, revisé cómo eran sus puertas. Todas sus puertas eran de maderita. Y compré unas como cerraduras que nada más son de mano. Se las puse con tornillos en todas las puertas por dentro. Y entonces me metí en una habitación, cerré con esa cosa que no hay forma que se abra por fuera. Y entonces dije en voz alta, lárgate de esta casa es de mi amiga, no eres bienvenida, no sabes cuánto le ha costado, toda una perorata. Y dice, y aparte para demostrarte de la poca cosa que eres, acabo de poner una mugre que me costó $1 en una tienda. Y con $1 voy a demostrar que soy más fuerte que tú. Y con eso te demuestro que quiero que te largues. Dice que en eso ella se da la media vuelta, se mete al baño y al salir la puerta está abierta, de par en par. Dice, me dio un pinche miedo que no puedes tener idea. Cuando salgo de ahí, veo como las puertas al mismo tiempo ¡pum!, se cierran de trancazo. Me salí, me quedé sentada afuera y nada más dije, ahora cómo le voy a decir a mi amiga que tal vez las cosas se van a poner peor. Dice ella que sí, cuando regresó su amiga había más cosas, había aromas, había infinidad de cositas que al final dice, ahorita ella está decidiendo qué hacer, pero me acabo de llevar el peor susto de mi vida por quererme pasar de lista. Hay muchas personas que por escuchar esto se quedan con falsas ideas que tomen precauciones, personas, no hagan esto. Esta historia me la envió Yanis. Yanis tiene muy claro que arruinó su vida a los 16 años por ser una persona muy egoísta. Ella estaba en la preparatoria y como muchas personas en la preparatoria, pues no somos a veces las personas ni más inteligentes, ni más experimentadas, ni las que tomamos las mejores decisiones. Ella tenía una particularidad. Ella sabía y le gustaba ser una persona que se tenía a sí misma como prioridad y que lo que quería lo tenía no importaba cómo. La situación que la llevó a saber que al día de hoy esa mentalidad solo le arruinó su vida fue que un día en la preparatoria apareció un chico, Jonathan. Un chico que para ella era el más guapo de todos. Un muchacho que estaba en el equipo de fútbol, que era atractivo, que era popular, que le iba bien en clases, y ella quedó profundamente enamorada, por no decir obsesionada, de Jonathan. Aunque esta chica es guapa, y aunque esta chica tenía buena relación y digamos que era bastante popular también, Jonathan no se fijaba en ella. Tal vez él estaba concentrado en clases, tal vez él estaba concentrado en fútbol, porque tampoco le conocían que tuviera parejas. Y no era tampoco como que él fuera alguien déspota y desagradable y tratara mal a las personas. Simplemente, digamos que no le correspondía en su sentimiento. Y eso volvió a Yanis, la volvió loca. Yanis vivía muy cerca de una mujer que utilizaba hierbas y hacía ciertos tipos de rituales y tenía una fama bastante grande en su zona, que ella era la mejor haciendo pócimas de amor. Janice no conoce nada de esto, pero sí conoce algo. Quiere a Jonathan y lo va a tener para ella. Porque ya está harta de ver a Jonathan que está platicando con otras mujeres y que no le está poniendo atención a ella. Ya está harta de desear pasar con él un fin de semana y poder ir al cine con él o salir a comer algo y que Jonathan no le invite. Y ya no está dispuesta a soportarlo más. Así es que va con esta mujer y le explica que necesita que le dé algo tan poderoso para que Jonathan sea de ella y de nadie más, para siempre. Entonces, la que ella no sabía, pero era una hechicera y una muy poderosa. Una brujita, y lo tengo que decir, porque se van a dar cuenta en la historia, una brujita bastante retorcida. Le pidió 3 cosas. Le pidió que trajera sudor, un objeto que hubiera estado en un contacto muy íntimo con él, y cabello. Le dijo, necesito que traigas estas 3 cosas
y te voy a dar 2 cosas a cambio con las cuales vas a lograr tu objetivo. Lo único que tienes que saber es que una vez que tomas esta decisión, no va a ser fácil echarlo atrás. Así es que realmente tiene que gustarte mucho este chico. La hechicera, digo y lo repito, era una persona muy retorcida por algo. No era una persona tonta. Y sabía que estaba hablando con una adolescente. Sabía que en ese tiempo las emociones y los sentimientos no duran tanto. Son cosas muy explosivas, muy invasivas, pero son, como se decía antes, llamaradas de petate. Rápidamente encienden mucho y desaparecen rápido. Bueno, esta chica, como en la peor película de terror que te puedas imaginar, comenzó a hacer su trabajo de espionaje con Jonathan. Comenzó a seguirlo, comenzó a ver qué tipo de rutina tenía y en menos de una semana ya sabía cómo iba a obtener esos 3 elementos sin que nadie se diera cuenta. Lo primero es que se dio cuenta que en clases, Jonathan, por ansiedad o por diferentes cosas, tendía a agarrar tapones de plumas y los empezaba a masticar. Un objeto que estuviera en un contacto íntimo con él. Él estaba en prácticas de fútbol. Y siempre, cuando iba a esas prácticas, utilizaba la misma toalla. De ahí iba a obtener el sudor. Y el cabello. El cabello era muy sencillo. En ese salón, al final eran muy jóvenes, eran muchachos, y estos chicos de repente tenían bromas pesadas los unos para los otros. Así es que un día ella llegó con una cinta masking tape, se la pegó en el brazo y la estiró. Y ahí trajo varios de sus cabellos, varios de sus vellos corporales. No había pasado semana y media cuando llegó con la bruja y le trajo bastante de los 3 elementos. La bruja estaba sorprendida y le dijo, realmente, o sea, ¿te interesa mucho el chico? Y dice, sí, lo estoy diciendo que quiero que él solo tenga ojos para mí y lo quiero para siempre. Dice, bueno, regresa el fin de semana, te voy a tener algo. Cuando llega Janice el fin de semana, la bruja le entrega 2 cositas. Por un lado, en un recipiente de vidrio pequeño, un líquido que es quién sabe qué era, pero le dice, necesito que esto se lo viertas en algo que esté tomando y hagas que lo tome completo. Y le da un tipo como de relicario, como un tipo de medallón que se abre y le dice, bajo ninguna circunstancia lo abras y siempre lo tienes que traer en una prenda de vestir tuya, siempre. Si haces estas 2 cosas, él en menos de un mes solo va a tener ojos para ti y solo va a ser tuyo. Ella ya sabía cómo hacer que él tomara eso sin que se diera cuenta. Esperó los entrenamientos, llegó a donde estaba su bebida y entonces simplemente vertió el contenido de la botellita en la bebida que tomaba Jonathan durante el entrenamiento. Él, estando en los intermedios del entrenamiento, sediento y exhausto, llegó y en 2 tragos se tomó toda la bebida. Menos de un mes después empezaron a pasar cosas muy raras. Él la buscaba a todo momento. Él quería estar con ella todo el tiempo. Dejó de hablarle a las demás personas del salón. De hecho, estaba tan obsesionado con Janice que ya le iba muy mal en clases. No entregaba ningún trabajo. Prácticamente no ponía atención en las clases. Solo quería estar al lado de ella, estar poniéndole atención a ella, platicar con ella y escucharla. Janice llegó un momento en el que ya se estaba hasta fastidiando del nivel de obsesión de este chico. Y él estaba tan obsesionado con Janice que dejó de ir a practicar fútbol. Y eso hizo que a la vuelta de 4 meses, Jonathan ya no tuviera el físico por el cual Janice se enamoró. Ya era otro, ya estaba descuidado. Ya no era tan intelectual, ya no era tan popular. De hecho, la gente ya le sacaba la vuelta. Les daba flojera un tipo que nada más hablaba de Janice. Janice estaba harta de un tipo que solo hablaba de ella. Ya estaba harta que se habían acabado los temas de conversación interesantes casi desde la primera semana que empezaron a salir. Ella no se había dado cuenta que alguien tan enamorado de ella, que solo iba a tener ojos para ella, prácticamente se iba a transformar en un tipo de zángano, de zombie. Nunca lo imaginó. Aparte, ya no era tan atractivo, ya no era tan popular. Y ella estaba fastidiada. Y agregado a eso, llegó Ulises, un muchacho
que en todos los aspectos era más atractivo y mejor que Jonathan. Era mejor deportista, era más alto, era más fuerte. Tenía unos ojos con una mirada muy profunda que a todas las mujeres les llamaba la atención. Su voz era una voz muy profunda también, que hacía que todos voltearan cuando hablara. Entonces, este tipo era el más popular de la escuela y había llegado apenas hace una semana. Janice estaba vuelta loca y dijo: ya no me interesa Jonathan, quiero Ulises. Y como se sabía este truco de la bruja, decidió juntar algo de dinero porque no le salió nada barato e ir otra vez con la bruja. Cuando llegó con la bruja, que ya tenía una buena cantidad de dinero porque sabía lo que más o menos le podía cobrar, había pasado ya unos mesecitos, llegó y le dijo: oye, hay un chico que me gusta muchísimo más, de este realmente lo quiero para toda la vida, entonces quiero que ya me quites de encima a Jonathan, que no lo soporto, y me interesa a Ulises. Cuando la bruja escuchó a Ulises, abrió mucho los ojos, le sonrió y le dijo: muy bien, te interesa Ulises. ¿Sí sé quién es? Lo primero que necesitamos hacer es que Jonathan se olvide de ti. Así es que lo primero, vamos a enfocarnos en eso. Te voy a pedir algo ahora, ya no necesitamos cosas de Jonathan, necesitamos cosas tuyas. En este frasquito de vidrio, necesito que me lo traigas lleno de tu sangre. Creo que todos podemos ubicar qué tipo de sangre le pidió. Necesito que me traigas una prenda íntima tuya y ocupo un mechón de tu cabello. La próxima vez que te vea, tráeme todo eso fresco y vamos a poder hacer algo para que Jonathan se olvide de ti. A la semana siguiente, esta chica fue con la bruja, llevó todo lo que le pidió y la bruja le trajo unos monos de cera en color rojo, un tipo de cable extraño metálico que tenía púas y estos monitos de cera arriba tenían una mecha. Le dio unos clavos, un par de agujas y le dijo que hiciera todo un ritual que no se los voy a repetir aquí. Y le dijo: el relicario que te di, necesito que lo abras, lo pongas entre los dos y con un martillo y con los clavos lo perfores atravesando las dos velas. Después vas a vertir tu sangre sobre las dos, vas a encender y una serie de pasos más bastante aberrantes. Esta chica, cuando fue y hizo eso, comenzó a suceder algo muy raro. El cuarto comenzó a apestarse como a hierba podrida, como a cosas de carroña, como a cosas echadas a perder, pero a cosas asquerosas. El humo que despedían las velas no era normal, aparte daban chispazos, como si esa cosa tuviera algo muy flamable adentro. Y cuando perforó ese relicario con ese clavo, ella sintió algo muy extraño en su cuerpo, como si algo dentro de ella se hubiera dañado. Fue algo muy raro. Le dio miedo, le dio terror, pero estaba tan enfocada en tener Ulises que no lo pensó dos veces y terminó todo el ritual. Hasta 15 años después, esta chica se dio cuenta de lo que ocurrió. Durante esos 15 años, en lugar de olvidarse de Jonathan, de un momento a otro ella perdió el sentido y la noción de las cosas y solo podía pensar en Jonathan. A tal grado que no terminaron ni siquiera la preparatoria. Pasaban tanto tiempo juntos que ella terminó embarazada de él. El chico tuvo que buscar trabajos a lo que pudieran para poder mantener al niño. Las familias de los dos, porque los veían tan extraños y tan obsesionados el uno con el otro, se volvieron personas muy difíciles de tratar para ellos. Entonces empezaron a alejarlos de la familia y sí los ayudaban, pero con los mínimos. Ahora que la chica tiene cerca entre 31 y 32 años, ya no siente nada por esta persona y desde hace muchos años siente una mezcla de amor y odio por él. No lo soporta, no soporta a los niños ni la vida que tiene. Y entonces un día entendió por qué había arruinado su vida. Resulta que la bruja era la tía de Ulises. Y el día que esta chica llegó y le dijo que lo quería amarrar, lo que hizo fue que ella se amarrara a Jonathan. Y que jamás, bajo ninguna circunstancia, una persona como ella fuera a afectar a un miembro de su familia. Dicen que el amor es ciego. Y Pamela lo aprendió
de la peor manera y en carne propia. Ella estuvo 10 años casada con Humberto. Y el amor es ciego porque desde el inicio había muchas señales que ya le decían a Pamela que Humberto no era un buen tipo. Humberto era conocido entre todos los amigos y todas las personas cercanas a él como un sujeto muy vengativo, muy, muy vengativo. No era que le pagaras las que les hacías, no, era que se la pagaras 10 veces la que le hacías. Era un sujeto que verdaderamente se ensañaba con las personas. Aparte, era alguien muy avaro, envidioso, posesivo. Algo sucedió en Pamela que lo cautivó de Humberto y se volvió ciego ante el resto de las red flags. Pero 10 años después, su vida matrimonial era un infierno. Y aunque tenían una niña, nada en ese matrimonio ya funcionaba. Llegó un momento en el que Pamela decidió que debía de hacer un lado esa relación por el bien de ella y de su hija. Si se permanecían ahí, todo iba a terminar tal vez hasta fatal, porque este hombre ya era alguien muy violento. La situación de Pamela es que ella sabía de algo, que era lo que también la mantuvo en esa relación durante mucho tiempo. Y es que sabía que este tipo, durante muchos años, acostumbró a ir a Catemaco a hacer diferentes cosas y eran cosas bastante oscuras. Ella nunca adentraba en el tema, nunca le preguntaba detalles, pero ella sabía con quién estaba. Y ella sabía que si iba ahí no era para cosas buenas y tenía que ver normalmente con negocios o con eliminar a los que él consideraba sus enemigos. La situación que le afectó a Pamela fue que ella ya sabía que lo tenía que dejar. Y ella ya sabía que él se iba a vengar 10 veces. Entonces, aún con esta situación, un día habló con él seriamente, papel en mano, ya había avanzado los procesos de divorcio, no había marcha atrás, no había negociaciones, ella lo iba a dejar. Vivían en una casa que pagó Humberto, pero que por situaciones de ley y por forma de matrimonio le iba a probablemente tocar a quedarse Pamela con ella, mínimo hasta que la niña fuera mayor. Eso era lo que ella suponía. Pero el día que ella le presentó los papeles a Humberto, Humberto le dijo, mira, tú no sirves para nada y ni me interesas, pero no te vas a quedar con nada, con absolutamente nada mío. De aquí te vas como llegaste. Y esa niña tuya, te largas con ella. Si te intentas quedar con la casa, prepárate, porque voy a hacer de tu vida un infierno y no me voy a manchar las manos. Y se fue. Ella, ese día, terminó con pelos de punta. Terminó deshecha emocionalmente porque sabía que este tipo no era hablar por hablar, lo que estaba diciendo lo estaba diciendo en serio. Así es que empezó a tomar precauciones, habló a su familia, checaron cuestiones que tuviera que ver con seguridad del lugar. Ella no tenía fuentes de ingreso, pero al final su familia tampoco le estaba yendo tan mal económicamente y podían apoyarla. Así es que, de cierta manera, se adaptó a que tal vez este hombre no iba a hacer nada, porque ya había pasado una semana y no había ocurrido absolutamente nada. Tal vez fue una amenaza vana, tal vez ya él había pensado mejor las cosas y sabía que si la llegaba a atacar a ella o a su hija, iba a ser el único sospechoso. Entonces, lo que empezó a ocurrir en la casa hizo que ella se diera cuenta con la clase de persona podrida que había estado. De repente notó, cuando ya habían pasado 2 meses desde esta situación, que su hija estaba extraña. Su hija todo el tiempo se la pasaba como ensimismada, como si tuviera miedo, como si no hubiera dormido bien el día anterior, como si no le quisiera dirigir la mirada a ella. Y ella lo empezó a notar. No sabe exactamente, Pamela, si se dio cuenta el día 1 o el día 10, porque ella estaba inmiscuida en esta situación de la separación y estaba muy preocupada por el bienestar de las dos, y a veces cuando estás así, también te pones ciego ante cosas muy evidentes. Pero el punto es que un día se dio cuenta que la niña está muy extraña. Y fue y habló con ella. Y le dice, Imelita, ¿qué te pasa? Te noto muy rara. Y le dice, mamá, es que me están asustando.
Y entonces le dice, ¿cómo que te están asustando? Dice, sí, en la noche hay un señor que va y me visita y es malo. Se queda sentado enfrente de mi cama y se me queda viendo, pero es un señor que está enojado. Y cuando le hablo, me gruñe. Dice, no me deja dormir, me hace sentir muy mal, muy incómoda. Intento gritarte para que vengas a ayudarme, pero no me salen las palabras. La mamá se le rompe el corazón. Ella ya puede intuir por dónde va esta situación, pero aún así no se quiere hacer ideas. No cree que sea tan vil y tan desalmado este tipo como para atacar a la persona más inocente que no ha hecho nada de esa casa, que es en este caso Imeldita, la hija de los dos. Así es que pretende hacerse otra idea y dice, ¿sabes qué? Hay una cama, hay una silla enfrente de su cama, es cierto. Yo ahí normalmente pongo las cosas para arroparla y después cositas y juguetes antes de que se vaya a dormir. Tenemos la costumbre de que los deje ahí. Tal vez he dejado muy desordenada la silla y ella, al vivir toda esta situación que estamos viendo la separación, no sabe cómo manejarla y con la imaginación de un niño se está imaginando cosas. Así es que vamos a hacer las cosas fácil, no me voy a hacer ideas. Ella fue al cuarto de la niña, tomó la silla y le dijo, para que estés tranquila, este hombre ya no va a venir aquí porque ya no va a tener silla. No la vamos a llevar. Y agarró la silla, se la llevó al comedor y la puso al lado de la mesa. Esa noche, Imeldita soltó un grito. La mamá se levantó de golpe y comenzó a escuchar cómo sonó una puerta que se abrió, pero con una fuerza inmensa golpeó contra la pared y empezaron a sonar unos pasos pesados que iban desde el cuarto de Imeldita hacia el comedor. Y cuando llegaron al comedor, comenzó a escucharse un rechinar de una silla que a propósito alguien le estaba tomando y le estaba llevando arrastrando con fuerza por el piso. Esta mujer, creo que es obvio para todos, la sangre se le va al piso, se pone helada, teme por el bienestar de su hija, por la integridad de su niña, entonces va a la puerta, comienza a intentar abrir y se topa con la situación más aterradora. La puerta está atorada, no se abre por más que ella lo intenta. Patea, grita, le da manazos y patadas y todo lo que puede hacer con la puerta, le estira con todas sus fuerzas, la puerta no cede. De repente vuelve a sonar el grito de la niña, ya no suena esa silla y la puerta se abre tranquilamente como si nunca hubiera estado atorada. Sale corriendo al cuarto de la niña y cuando entra la niña está pegada en la esquina de su cama intentando tapar la mitad de su rostro con la sábana y está llorando a llanto abierto. La mamá va y la abraza y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y dice, el señor se enojó mucho por la silla. Llegó, golpeó la puerta, fue por ella, la puso aquí y ahorita antes de que entraras gruñó. Entonces, como ella no vio huellas de que nadie hubiera entrado en esa casa, no escuchó los pasos salir de nadie y no vio nada forzado, ya empezó a intuir por dónde podía ir esta situación. Pero no sabía qué hacer. Al día siguiente ni siquiera tuvo tiempo de pensar las cosas. Porque al día siguiente, cuando ella se fue a dormir, después de haber hecho oraciones con Imeldita, oraciones que en algún momento cuando ella fue pequeña las hizo con su mamá o con su abuelita, intentando tranquilizar a su niña y diciéndole que no iba a pasar nada, obviamente esta noche no movió la silla porque las cosas se pusieron peor, ella se va a acostar, se va a dormir meditando y en eso nada más ve cómo la sábana que ella tiene en la zona de su pecho se levanta sola, le cubre la cara y hay algo pesado que se le tira encima y comienza a hacerle un peso tremendo que hace que el cuerpo de ella se presione tanto contra la cama que llega un momento que respirar se vuelve casi imposible. Y en ese momento suena un gruñido como de un animal rabioso en el cuarto, pero le están gruñendo en la oreja y al instante deja de sentir ese peso encima, ya no hay ningún sonido y cuando se levanta, la niña sale y dice, el señor fue a tu cuarto, mamá, ¿te hizo algo? Al día siguiente Pamela se sale de esa casa, se va a vivir con su familia y no la volvieron a atacar. ¿Por qué? Porque a Humberto le interesaba única y exclusivamente que esa casa no fuera de ella. En esta ocasión, quiero decirles a las personas que me escuchan que nunca, bajo ninguna circunstancia, aceptes un amuleto para el amor
O eso es lo que me dijo Miriam. Miriam vivió una situación muy aterradora por simplemente aceptar un amuleto para el amor. Resulta que un día ella va caminando en una avenida importante de su ciudad y ve que hay una mujer vestida de forma extravagante, muy llamativa. Una mujer, si no era muy guapa, sí era muy atrayente, con un tipo de voz que denotaba mucha presencia. La ropa estaba totalmente elegida para que no pudieras desprender la mirada de ella. Y la forma en la que se movía, con su lenguaje no verbal, pero también la forma de caminar, hacía que no pudieras ni siquiera parpadear y todo el tiempo la vieras. Entonces, una vez que Miriam la vio, quedó tan absorta que no se dio cuenta en qué momento esta mujer llegó directamente con ella. Y se le quedó viendo y le dice, yo creo que lo que tú necesitas es un amuleto para el amor y con eso vas a ser feliz, porque yo sé, tan solo de verte, que tú guardas un secreto que tu familia no sabe y te da mucho miedo que lo conozcan. Entonces, Miriam se quedó sorprendida porque eso era verdad. Ella guardaba algo que, como su familia era muy religiosa, nunca iban a aceptar de su persona. Yo creo que ya se pueden imaginar por dónde va. Y quedó sorprendida porque ella ha maquillado tanto sus preferencias que parece una persona como todas las demás. No tiene nada que la distingue. No hay algo que por su forma de vestir o su forma de actuar pueda llevarte a intuir que tiene algún tipo de preferencia distinta a lo que se considera lo normal, entre comillas. Bueno, la situación es que cuando esta mujer le dijo eso, pues quedó muy impactada y entonces sin pensarlo dos veces extendió la mano y la mujer depositó en su mano un saquito blanco con un hilo rojo. Y el saquito se sentía pesado y extraño. De hecho, era como si tuviera algo que vibrara por dentro. Y ella no lo pensó mucho, no estaba en ese momento como que con toda su lucidez, estaba en una situación que parece más sacada de una película que de la vida real. Simplemente cierra la mano, la mujer le toma la mano cerrada, dice algo que ella no entiende y hace que baje la mano hasta que deposite eso dentro de uno de sus bolsillos del pantalón. Y le dice, guárdalo en tu casa y listo, no tienes que hacer nada más. Y a partir del día de hoy vas a conocer a una persona que te va a querer y amar como tú eres. Ella tiene estos recuerdos con esos detalles, pero después es muy vago. No recuerda exactamente en qué momento se fue esa mujer, no recuerda exactamente si en algún momento ella se presentó o la mujer se presentó con ella, no recuerda hacia dónde se fue ella, hacia dónde se fue la mujer y exactamente en dónde fue este suceso. Solo recuerda que era en cierta avenida principal, pero no en qué parte de la avenida. Y eso la hacía sentirse extraña porque Miriam, si tiene algo, es que tiene una muy buena memoria y es muy detallada. Entonces, siente este recuerdo muy nebuloso. Pero los siguientes días la cosa no mejoró. Empieza a tener unos sueños muy extraños, unos sueños muy realistas. Al momento de irse a dormir, en un día perfectamente normal, en el que no ha pasado nada fuera de lo cotidiano, se descubre a sí misma consciente en medio de un sueño en el que está en un lugar que nunca ha visto y se siente como en un ambiente muy acogedor, en un ambiente muy hogareño, pero es un lugar extraño, es un lugar de techos muy altos, de salones muy grandes, que tienen cada uno de los cuartos como diferentes tipos de arreglos temáticos que en ocasiones parecen lugares muy formales y en otros lugares parecen lugares bastante casuales, por no decir extraños, corrientes de muy mal gusto. Es raro, es un lugar que pareciera que está hecho para todo tipo de gustos y cada salón va con un gusto distinto. Y ella en esas noches se ha visto consciente, pero no con un control completo de su cuerpo y de su movimiento. Entonces, la curiosidad siente que ha sido la que la ha motivado y ha ido recorriendo este lugar, que este lugar tiene una particularidad. Está vacío. No hay ni una persona.
Solo son salones y salones y salas y diferentes decoraciones, cuadros, sillones, sillas, diferentes cosas distribuidas en el lugar. Miriam está extrañada porque cada vez que se levanta hay una necesidad de regresar a este mundo de los sueños, muy, muy raro porque ella no es una persona como tan, que le resulte tan agradable o se sienta tan identificada con dormir mucho. Es una persona muy activa en el mundo real y el mundo onírico nunca había tenido relevancia. Pero hay otro detalle. A pesar que está durmiendo muchas horas, un par de horas más de lo habitual, se siente muy, muy, muy cansada. De hecho, en su familia ya le han dicho, oye, te estás desvelando mucho, y ella ha preguntado por qué, y le dicen, por tus ojeras, traes ojeras muy marcadas. Y a ella se le hace extraño, nunca en la vida había tenido ojeras. Miriam, un día, en estas semanas que está teniendo este sueño recurrente, tiene en ese sueño un cambio, algo extraño. Hay una voz muy dulce, una voz muy melodiosa. Es de una chica. Y es una voz que le hace que su piel vibre, que su corazón vibre también, le mueve sus fibras más sensibles. Es una voz que le resulta profundamente atractiva. En los siguientes días, en ese sueño, solo está buscando, mientras va de sala en sala, solo busca llegar al origen de esa voz, quiere conocer quién es la dueña de esa voz. Y esa voz, hasta ese momento, no se dirige con ella, solo está hablando, solo la escucha ahí. Pero no se dirige hacia Miriam, no le está hablando directamente a ella. Y ella quiere conocer quién es la dueña de la voz. Y un día lo encuentra, entrando en un salón, que se ve un salón muy elegante, un salón precioso que tiene joyería, tiene estanterías con diferentes cosas que se ven de un gusto y también de un poder económico tremendo, ve que hay un sillón de color violeta, en las paredes hay jarrones con violetas, hay pinturas que hay muchas violetas y hay una mujer que está sentada vestida muy elegante, le sonríe y su sonrisa hace que Miriam quede con toda la piel chinita. Le encanta. Parece la mujer de sus sueños, una mujer que jamás había visto, que nunca había imaginado, pero al momento de verla se siente vuelta loca. Está profundamente enamorada. Quiere escucharla hablar, quiere saber quién es, quiere que le hable. Y esta mujer, con ademanes muy teatrales, nada más le señala hacia adelante una silla que está ahí vacía para ella, y ella, sin pensarlo, sin tener ningún dominio de su cuerpo, avanza y se siente en la silla, y al ver su mirada, es como si hubiera aventado, como si hubiera entrado en una piscina, en un mar, como si hubiera hecho un clavado a las profundidades más oscuras. Tiene unos ojos extraños, son unos ojos profundos, con un color miel pero casi amarillo, y una mirada que jamás le ha visto a nadie. Y cuando se le queda viendo en los ojos, la chica sonríe, Miriam se despierta y nota que su cuerpo ha reaccionado. Realmente es una persona que le gusta como jamás nadie le ha gustado nunca. Y ella está ya obsesionada. Quiere volver a soñar con ese lugar, quiere volver a ver a esta chica, quiere platicar con ella, quiere saber qué está pasando. En el siguiente sueño, la chica está ahí, justo enfrente de ella. La toma con su mano por la barbilla y le planta un beso tremendo. Miriam se despierta en medio del beso y siente los labios de ella con sus propios labios. Y siente ahí donde ese sueño tiene un nivel de realismo que ni siquiera la vida real lo obtiene. O sea, es una sensación tan profunda que le cala en el alma, le cala en los huesos y ya quiere que sea el día siguiente para volverse a dormir. Ya quiere que sea el día siguiente para conocer a esta persona. Los días van avanzando y van teniendo pláticas bastante superficiales, pero que a Miriam no paran de impactarle. Ella está obsesionada. Todo el día está pensando en esta mujer. La familia la ha visto muy distraída. Le han hablado de eso. Y hay algo raro en la casa. La hermana menor de Miriam ya no se le acerca. Ya no le dirige la palabra. Ya no quiere estar con ella. Ella permanece jugando aparte cuando antes, como buena hermana menor, buscaba molestarla todo el tiempo. Y ahora no quiere saber nada de Miriam. De hecho, si la escucha,
Miriam nota cómo los pasos de su hermana van directamente hacia otra dirección. Y ella no le ha prestado importancia, ella está obsesionada con este sueño que es demasiado real. Hasta que una noche pasa algo raro. En ese sueño, en un momento muy íntimo, la mujer le dice: Miriam, permíteme poseerte. Con esas palabras tal cual. Y ella, malentendiendo las palabras, le dice: sí, claro, quiero ser tuya. Y le dice: no, quiero poseerte. Y le da un beso donde la muerde. Y ella siente un sabor muy, muy metálico en la boca. Se aleja de ella rápidamente, se toca los labios y ahí hay sangre. Y en ese momento se despierta con un sabor metálico en la boca y con la parte interior del labio inferior rota. Tiene sangre también. Está sorprendida, tiene muchísimo miedo, y es que vio algo muy sutil, pero muy marcado. En el momento en el que sintió la sangre en los labios y estuvo a punto de despertarse, vio los ojos de esa chica que cambiaban. Y ya no eran los ojos normales de un ser humano, ahora tenían como 2 líneas delgadas, como si estuviera viendo una serpiente. Cuando se despierta hay algo raro aparte del olor a sangre y del sabor a sangre. Hay un aroma en la habitación a violetas. Las violetas con las que he estado soñando en la habitación de esa mujer. Los siguientes días las cosas no se ponen mejor. Ella ya no quiere dormir, tiene mucho miedo. La palabra poseerte empieza a tomar un significado diferente porque durante el día en diferentes momentos ella se nota que está teniendo lapsus, momentos donde pierde la conciencia, donde se queda como ensimismada y de repente se encuentra en lugares de la casa que no sabe cómo llegó ahí. Y se encuentra de repente en el baño, que le están tocando la puerta afuera y le dicen: ya tardaste mucho tiempo, ¿estás bien? Y ella está frente a la pared, simplemente ahí parada, y quién sabe cuánto tiempo ha pasado. Tiene lapsus una y otra vez, donde de repente está fuera de la casa, en el patio, igual, pegada a una pared. Y la familia no termina de entender estos comportamientos raros, pero también llevan una vida acelerada y como no es un problema tan grave, creen que es una etapa. Miriam, entre todas estas situaciones, ya con mucho miedo, va y habla con su hermana y le dice: me está pasando algo. Y le dice: es la señora es mala, ya no estés con ella. Y le dice: ¿cuál señora? Dice: yo ya no voy a tu cuarto porque cuando tú te duermes, una señora está enfrente de tu cama y se te queda viendo. Y entonces le dice: ¿desde hace cuánto has visto eso? O sea, ¿cómo es esa mujer? Y le describe una mujer que no se parece para nada a la del sueño. Es una mujer delgada, con cabello cano, con una ropa muy extravagante. No se parece a la del sueño, se parece a la mujer que le dio el amuleto. Cuando le da la descripción y le dice que por qué ella nos está acercando, por qué nunca le había dicho, le dice: yo ya van varias veces que te lo digo y cada vez que te lo digo me dices cállate y te pones muy agresiva, pero estás fuera de ti, parece que eres otra persona. Entonces ella se empieza a dar cuenta que hay algo que está pasando muy raro ahí. En ese instante ya no lo piensa 2 veces, entra corriendo al cuarto, busca como loca el amuleto, no lo encuentra en donde ella sabía que lo había dejado, pero no desiste. Ese día, a como dé lugar, va a encontrar el amuleto. Sabe que tiene que ver con eso que le dieron hace ya casi meses. Lo encuentra en la parte más recóndita de la casa, un lugar en el que la familia guarda chucherías que se van a quedar ahí para la posteridad, ya sin ningún uso, al fondo de esa habitación, donde nadie ha puesto mano en años. Ahí está el amuleto. Lo toma, sale al patio y lo arroja. No pensó en mejor cosa, no conoce nada de estas temáticas, simplemente actuó de una manera reactiva. Desde ese día empiezan a ocurrir ciertas cosas en la casa. La casa ya no huele a violetas, ahora huele rancio. Huele como si un animal se hubiera muerto y estuviera detrás de una pared, pero ese olor se mueve de habitación en habitación. El papá, en varias ocasiones, ha estado muy nervioso y les pide a las hijas y le pide a su esposa que bajo ninguna circunstancia salgan en la noche al patio, que ha estado viendo a una mujer que está deambulando ahí en el patio y no tiene idea de cómo se metió.
El papá cree que son cuestiones de seguridad, así es que ya ha hablado a la policía en varias ocasiones y la policía, aunque ha ido a la casa, no encuentra huellas de nada y supone que el señor está nervioso o tal vez está muy desvelado o está alucinando, así es que le piden que mejor vaya con algún psiquiatra para que le recete algún tipo de pastilla porque no hay signos de que haya una persona en el patio. La hermana ya le ha dicho a Miriam, algo hiciste porque la mujer ya no está dentro de la casa. Yo le he estado viendo que nos ve desde la ventana de la sala. Está afuera, nos está observando y se ve molesta. Miriam no la ha visto, ni un solo día. La mamá se siente extraña. Dice que de un tiempo a la fecha siente como si en la casa hubiera alguien rondando por ahí. Miriam ya no tiene esos lapsos y empieza a buscar con amistades si alguien conoce de estos temas y finalmente una amiga que está muy metida en cuestiones como espirituales, del nombre y denominación que quieras porque no es relevante, pero se ponen a hacer como ejercicios espirituales. Algo ocurrió en esos ejercicios, ella no identifica qué. Lo que ocurre es que un día se desata una tormenta tremenda. Pese a que el pronóstico del clima no decía que ese día hubiera ni siquiera probabilidades de lluvia. Y se desata esa tormenta, y mientras está desatando la tormenta, Miriam sí logra ver una mujer desde la ventana de la sala, está pegada, y tiene una cara de enojo, y le está pegando con la mano en el vidrio una y otra vez, y bajo un trueno, la mujer desaparece de un segundo para otro, pero al día siguiente, el vidrio quedó por la parte de fuera marcado con varias manos y partido a la mitad. Tuvieron que cambiarlo. Ella cree que la lluvia se acumuló tanto en el patio que terminó como limpiando la energía y llevándose ese amuleto a algún otro punto de la ciudad. Pero desde ese día ya no volvió a saber más de la mujer de sus sueños y esa mujer extraña que se aparecía en su hogar. Para ustedes, querida familia nocturna, les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye bye.